palabra para nosotros esta tarde, amén. Y esa palabra, hermanos, la estamos encontrando en 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 18. Le voy a dar lectura a la palabra, hermanos, para la gloria del Señor, como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, amén. Estamos viendo, hermanos, a un apóstol, al apóstol Juan. Lo estamos viendo, hermanos, en su etapa ya de la vejez. Es un anciano, ya es un hombre, hermanos, que para esos años en que escribe esta carta, estamos hablando cerca del año 90 después de Cristo, que él escribe esta carta, hermanos, él ya es un anciano, y como anciano él es bien cariñoso para tratar a la iglesia, hermano. Como anciano él es bien amoroso y lo titula y le dice: hijitos. Hijitos, qué bueno, hermanos, aleluya. Un hombre que ya fue golpeado de la vida, un hombre que ya pasó por muchas circunstancias, hermanos, de la vida, y es un hombre capacitado para comprender a cada persona y a cada hermano y a cada hermano. Generalmente nosotros, los predicadores jóvenes, quiero decirles de que los que están comenzando a predicar en el Evangelio somos recios para hablar, somos duros para predicar, pero ya cuando, hermanos, uno de predicador, hermanos, llega a un tiempo de unos años y reconoce por dónde le ha tocado que pasar, o mejor dicho, por dónde Dios lo ha tenido que llevar, aleluya, es más misericordioso, es más comprensivo para exhortar, es más comprensivo para aconsejar, es más comprensivo para hablar de la palabra de Dios. Amén. Porque ya hemos pasado por muchas circunstancias, o mejor dicho, Dios nos ha hecho pasar por muchos lugares, y eso lo hace Dios para que nosotros podamos aconsejar a otros. Así que de esta manera el apóstol Juan le está hablando a una iglesia, le está hablando a una congregación, le está hablando a un pueblo, y está tocando un tema muy importante. Y le toca el tema, hermanos, del anticristo y los anticristos. Porque el versículo deja ver algo, hermanos. En el versículo deja ver, hermanos, de que hay un entendimiento, hay un conocimiento en la iglesia o en las enseñanzas de que un anticristo viene. Óigame bien, de que un anticristo viene. Y eso, hermanos, a la iglesia no le tiene que extrañar. Lo que sí me extraña a mí, hermanos, es que hayan predicadores, hermanos, queriéndonos hacer ver que el Apocalipsis no tiene que ver nada con nosotros, que los evangelios del Señor Jesucristo, como Mateo, el sermón de Mateo, no tiene nada que ver con la iglesia. Y aquí estamos viendo que a los años 90 que tiene Juan, le está diciendo a la iglesia: ustedes han oído que viene un anticristo. Amén, hermanos. Ustedes han oído que viene un anticristo. La iglesia ha oído que viene un anticristo. Ese anticristo viene. Y él les exhorta y les enseña y les dice: aunque ya han aparecido muchos anticristos. Entonces no vamos a confundirnos nosotros con los anticristos que han existido en la historia, con el anticristo final, con el anticristo mayor, por así decirlo, que estará en los últimos días de la historia y que la Biblia testifica que será muerto y que será destruido con el resplandor de la gloria del Hijo de Dios cuando aparezca en las nubes con poder y gloria. Amén. Ahí está, hermanos, una enseñanza de que hay anticristo y los anticristos. Oiga la palabra que está diciendo: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Cuando el apóstol está hablando a la iglesia,
le vuelvo a repetir, le está hablando cerca del año 90. Pero ¿qué estaba pasando en esos años? ¿Qué estaba pasando en esos años? En esos años lo que estaba pasando era, hermano, una persecución terrible contra la iglesia. En ese contexto es que también se escribe el libro del Apocalipsis. Se ha registrado a través de la historia, hermano, que hubieron 3 grandes Césares que fueron terribles contra la iglesia. El primer César fue Nerón. Y cuando uno lee, hermanos, Apocalipsis, uno encuentra, hermanos, cierta relación con los acontecimientos de la iglesia que pasó en los días de Nerón. Pero también, hermanos, en el tiempo del año 90, otro emperador que está haciendo estragos en la iglesia, haciendo estragos en el cristianismo, es, hermanos, Domiciano. El emperador Domiciano está creando una gran, hermanos, persecución contra los cristianos. Y la pregunta, hermanos, surgió con los cristianos de la época de Nerón, si ese era el anticristo. Y surge la pregunta de nuevo con los cristianos en la época de Domiciano, si ese era el anticristo. Óigame esto, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque la enseñanza ya estaba, el conocimiento ya estaba de que la iglesia iba a ser perseguida por un anticristo. El tercer emperador, hermanos, ya es un poco más tardío y es Diocleciano. Diocleciano fue el último que hizo, hermanos, la persecución más sanguinaria, porque fue antes del emperador Constantino. Constantino fue cuando dio, hermanos, el edicto de tolerancia hacia el cristianismo. Y antes de ese tiempo, el emperador que había unos años atrás, que había hecho grandes, pero grandes, hermanos, persecuciones contra la iglesia, había sido Diocleciano. Y en ese tiempo también los cristianos estaban en la expectativa que si ese era el anticristo. El tiempo pasó, pero surgió, hermanos, con los años otros personajes en la historia, terribles también. Por un lado, algunas personas los afaman y por el otro lado los odian. El primero que aparece en la época ya moderna era Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte se coronó como emperador de toda Europa y él era francés, era de Francia y comenzó, hermanos, a invadir territorio. Invadió Inglaterra, España, Francia y todos esos lugares y los puso bajo su dominio. ¿Por qué se considera a Napoleón Bonaparte como un anticristo? Porque él eliminó las iglesias, desde la católica, hermanos, hasta las iglesias evangélicas, a tal grado que al Papa, hermanos, lo fue a sacar de Roma y lo tuvo preso, lo encarceló en Francia. Entonces todo el mundo dijo, este es un anticristo. ¿Y qué hizo también, hermanos? Le quitó, hermanos, al calendario, le quitó los nombres de los meses y le puso otros nombres al calendario. ¿Qué más hizo? Quitó la semana de los 7 días y hizo una semana de 10 días. En todo su imperio impuso un calendario. Los días de la semana le cambió nombres. No habían fiestas, hermanos, religiosas. Habían fiestas de la cosecha, habían fiestas de la siembra, habían fiestas de la primavera, fiestas de la naturaleza, cosas así, en los que se metió Napoleón Bonaparte, a tal grado que fue considerado un anticristo. Y la gente de aquel tiempo creía que Napoleón Bonaparte era el anticristo del que hablaba la Biblia. Pero Napoleón cayó. Napoleón desaparece también de la historia. Él fundó, hermanos, lo que la gente le llama hoy, hermanos, el republicanismo. Napoleón Bonaparte fue el que fundó el republicanismo en todos los territorios, abolió la monarquía y es considerado, hermanos, como un hombre de la ilustración y es venerado por mucha gente de la política, más que todo del área de la derecha. De los partidos de derecha, Napoleón Bonaparte es reverenciado, pero surge después otro, Hitler.
Adolfo Hitler surge en la historia también, hermano, y ese hombre hace una carnicería tremenda porque él también va en contra de la religión y comienza, hermanos, a quitar grupos religiosos y comienza a imponer una religión nueva en donde él se proclama como el Todopoderoso. Él se proclama casi como Dios, que tiene que ser adorado y tiene que ser reverenciado. Y Hitler, hermano, se la agarra contra los judíos, Hitler se la agarra contra los adventistas, Hitler se la agarra contra los testigos de Jehová, Hitler se la agarra, hermano, contra todos los grupos religiosos y contra aún hasta con el catolicismo. Y resulta, hermano, que en ese tiempo la gente, y hermano, la iglesia, los cristianos creyeron que ese era el anticristo, porque ese hombre comenzó a bombardear a todos los países. Por culpa de él surgió, hermanos, la Segunda Guerra Mundial. Después, hermanos, y este hombre, óigame bien, este hombre era de una línea política que le llaman el nacionalismo. El nacionalismo. Pero el nacionalismo llevado al extremo, hermano. Hasta el grado que ese nacionalismo llevado al extremo se le llama nazismo. Y ahora, hermanos, ¿qué es lo que surge después? Surge después una corriente política. La corriente política que surge es el comunismo. Y comienza todo el mundo a creer que el comunismo es la bestia de la que se habla en la Escritura y que el comunismo iba a aglomerar a ciertos países, ciertos presidentes con poder, y que esos países iban a congregarse, a reunir, a darle un solo poder a un solo hombre. Y el comunismo resulta de que tenía en sus premisas, en sus enseñanzas, el comunismo decía que la religión es el opio de los pueblos y por lo tanto se dedicó, hermano, a atacar a la religión, se dedicó a atacar el evangelio, la palabra de Dios. Y ellos impusieron una nueva religión de adoración al Estado y de adoración a los hombres que dirigían el Estado, hasta el grado que levantaban estatuas por todas partes, y los cristianos dijeron: esas son las imágenes de la bestia, y comenzaron a tener temor y a creer de que ese era ahora el anticristo que estaba profetizado por la palabra. Estos hombres del comunismo, pero el comunismo ha caído también, ha desaparecido, ya no tiene fuerza. Ya no hay en el comunismo una capacidad como que tengamos temor nosotros de que el comunismo vaya a hacer un surgimiento, a menos que tal vez si él lo es, se cumpla lo que dice la palabra de que fue herido de muerte la bestia y después resurge con más poder y con más fuerza. Todavía estamos en ese tiempo, pero falta algo que la Escritura le llama ese personaje anticristo. Yo quiero decirle que del anticristo hay tres versiones. Tres versiones. Una versión que la enseña Pablo, la otra versión que le enseña Juan en las cartas, en la primera carta y la segunda carta de Juan, y la tercera versión que la enseña el Apocalipsis. En la versión que Pablo enseña está recogida, hermanos, en la segunda carta a los tesalonicenses. En la segunda carta a los tesalonicenses, ¿están conmigo, hermanos? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, gloria al Señor. En la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo titula a este personaje, ¿sabe con qué nombre lo titula? Él no le llama anticristo, él no le llama bestia. Pero nosotros, por los detalles que aparecen allí, hermanos, nosotros entendemos que ese personaje es el que llamamos nosotros el anticristo. ¿Sabe, hermano? Le titula hombre de pecado. Hombre de pecado lo titula. Lo titula también hijo de perdición. Esos son los nombres que le da Pablo, hermanos, en la enseñanza acerca de este personaje. Y yo le digo algo, yo creo que es de estas palabras en donde la iglesia primitiva se había, hermanos, apropiado, porque esta carta es de las primeras. Pablo, las primeras cartas que escribe Pablo son estas dos. Esto es donde Pablo se está estrenando como escritor de epístola.
La primera de los Tesalonicenses y la segunda de los Tesalonicenses son las primeritas cartas que Pablo escribe a una iglesia. Entonces, se recoge entonces en el conocimiento de la iglesia esta enseñanza de este personaje al que Pablo le está llamando hombre de pecado, hijo de perdición. En la otra versión es la versión que da Juan en sus cartas, la primera y la segunda, y en esta versión Juan lo está titulando Anticristo. Juan es el que le da el título de Anticristo. No es Pablo el que le está titulando, sino que es Juan el que lo titula Anticristo. Y la otra versión es la que nosotros encontramos en Apocalipsis. Pero en Apocalipsis, hermanos, se nos hace un poco más, como que se nos clarifica más el asunto de este personaje, porque aquí aparecen dos bestias. Aparece una que se le llama la bestia que surge de la tierra y la otra la bestia que surge del mar. Entendemos y muchos comprendemos que esa bestia que surge del mar es el anticristo y que la bestia que surge de la tierra es el falso profeta. Ahora, cuando Jesucristo dio el sermón del monte, es decir, el sermón del monte de los olivos, el sermón profético, Jesús habló, y lo recoge Marcos y lo recoge Lucas, esas versiones, habló acerca de los falsos cristos. Se levantarán falsos cristos, pero lo hace en plural, no lo hace en singular. Marcos dice: se levantarán falsos cristos y engañarán a muchos, y si fuere posible a los escogidos. En cambio Lucas está diciendo: y se levantarán falsos cristos y engañarán a muchos. Entonces da a entender que si son falsos cristos, podemos entender que estamos hablando de los mismos, de los anticristos, de los anticristos. De esa manera, hermanos, para nosotros se nos queda como un poco más comprensible entender de que al final de los tiempos son dos personajes que están en apogeo: el falso profeta y la bestia, porque Apocalipsis no lo llama anticristo. Y la bestia, y de la bestia todavía, según relata Apocalipsis, de la bestia todavía se desgrana un personaje central, que es el que va a gobernar sobre los 10 reyes que forman la bestia. Así que ahí hay conocimiento, como dice la palabra, aquí hay sabiduría, aquí hay entendimiento para el que lee. Aleluya. Lo que nosotros, hermanos, tenemos que recibir y entender y tratar de ir, hermanos, poniendo en nuestra vida espiritual, en nuestro corazón y en nuestro diario vivir, amén, es que hay que comprender dos cosas. Pablo le llama, óigame bien, el misterio de la iniquidad. Y aunque el anticristo no se ha manifestado, ese misterio de la iniquidad está en acción. Óigame eso también, que aunque el anticristo no se ha manifestado en persona o en su forma individual, pero está en acción, dice, el misterio de la iniquidad. Es decir que, acuérdense, las cartas cuando se escribieron, hermano, acuérdense que estamos hablando del siglo primero. Estamos hablando de ese tiempo, de la escritura, de la enseñanza, del fundamento para esta doctrina, que al 2018 que estamos ahora, hermano, que esas palabras continúan vigentes todavía. Todavía no se han cumplido. ¿Por qué decimos que no se han cumplido? Porque la palabra revela también que estos personajes serán destruidos el día que Cristo venga. Entonces, lo que ha habido y existido es ese misterio de iniquidad actuando, que se ha manifestado, hermanos, en estos personajes. ¿Qué es lo que nosotros podemos entonces entender? Que cuando el personaje final aparezca,
Será como una suma, será como una, hermanos, como un conjunto de características de todos estos anticristos que han habido a través de la historia. Eso es lo que usted va a entender. Por eso es que el Señor nos ha venido dando esos pequeños detalles y esas manifestaciones. ¿Cómo fue Nerón? Bueno, el anticristo final va a tener un poco de Nerón. ¿Cómo fue Domiciano? Bueno, el anticristo final va a tener un poco de Domiciano, un poco de Diocleciano, un poco de Napoleón Bonaparte, un poco de Hitler, un poco, hermanos, de sentimiento comunista, un poco de sentimiento nacionalista, un poco de sentimiento de republicanismo, y todo eso va a venir en conjunto en este personaje, a tal grado que los que no lo adoren por ser comunista, lo van a adorar por ser nacionalista. Mire qué tremendo. Hoy en día los comunistas con los nacionalistas están en contra, porque unos son de izquierda, otros son de derecha. Pero cuando ese anticristo aparezca, va a tener la capacidad de atraer el sentimiento de todos los bandos posibles. Y eso es lo que se le llama el misterio de la iniquidad, que está en acción y está actuando hasta esta fecha. Y el otro, hermanos, es lo que declara Juan en sus cartas, como estábamos viendo en 1 de Juan 4:3. En 1 de Juan 4:3 se le llama el espíritu del anticristo. Entonces viene siendo casi como lo mismo, el misterio de la iniquidad con el espíritu del anticristo, que ha venido actuando a través de los años, a través de los siglos, a través de las épocas y a través de todas estas edades. Pero ahora en estos últimos tiempos, hermano, se está gestando. Alguien puede pensar, hermano, ¿cuánto dura ese preñez? ¿Cuánto dura ese hasta que aparezca ese, reviente ese embarazo? Pues Ha venido solapadamente. así ha venido, hermano, manifestando ahí asolapadamente, pero va a llegar el momento en que aparecerá, se manifestará. Cuando la mujer va. Acuérdese, hermano, de que Dios tiene sus planes preciosamente. Y si Dios ha permitido sostener o impedir que se manifieste este inicuo, cuya obra y advenimiento es por obra de Satanás, óigame bien, el anticristo no viene de parte de Dios. Yo he escuchado a veces decir, hermano, que el Apocalipsis dice que el jinete blanco que sale del trono de Dios, con el que sale con arco en la mano, es el anticristo. Para mí, el anticristo no sale del trono de Dios, hermano, ni nos vayamos a confundir en ese tema. El anticristo no puede ser enviado de parte de Dios. La Biblia testifica que viene, dice, por obra del maligno, hermano, por obra de Satanás. No nos caigamos en esas confusiones. En cambio, los que salen del trono de Dios salen, hermanos, porque Dios los ha enviado. Dios tiene autoridad sobre ellos y los puede quitar y los puede, hermanos, reprender. Pero que la Biblia testifica, dice que viene por obra de Satanás. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahora, ¿qué es lo que nos resta a nosotros? Si el espíritu del anticristo ha venido a través de la historia, podemos haber caído en sus garras. Si el misterio de la iniquidad ha venido a través de la historia, podemos haber sido, hermanos, tentados a una adoración. Óigame bien lo que dice Apocalipsis 14:9. Oiga bien lo que dice Apocalipsis 14:9. Ahí hay un tercer ángel volando por los cielos y dando una advertencia. Amén, hermanos. Hay un ángel en Apocalipsis 14:9. ¿Qué está diciendo ese ángel? Está diciendo, mire, hermanos, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz
será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Han condenado perfectamente. Hermano, usted me va a decir, la gente de aquel tiempo, de aquellos años atrás, no se enfrentó a la bestia que le va a tocar a esta era de la iglesia en este tiempo. Sí, pero se enfrentaron a los anticristos. Sí, pero se enfrentaron a los anticristos. Y el que se guardó a través de la historia, se ha guardado a través de la época que le tocara que vivir, se guardó, hermanos. Ese hermano, esa hermana, no le cae este juicio que este ángel está diciendo. ¿Por qué cree usted que tanta gente prefirió ser muerta? ¿Por qué tanta gente prefirió ser martirizada, hermano? Porque entendían desde el año 90, oigan, esta palabra la tenían ellos. Desde el año 90 han tenido en sus manos el libro de Apocalipsis, y desde el año 90 han entendido estas palabras, y desde el año 90 se han venido guardando, y desde el año 90 no han adorado a la bestia, y desde el año 90 no se han dejado sellar por el sello de la bestia. Amén. Desde el año 90 ha venido esto. Es que este Apocalipsis no es que apareció ayer, hace 10 años atrás. Desde el año 90 la iglesia ha tenido en sus manos esta carta, este libro, y lo han agarrado, hermanos, para fundamentarse, y lo han tomado, hermanos, para fortalecerse, y lo han entendido, y cada 7, hermanos, y cada una de las 7 veces que Apocalipsis dice, y al que venciere, ellos lo han recibido, y dice, yo quiero vencer. Yo quiero vencer. Al que venciere lo vestiré de vestiduras blancas. Amén. Yo quiero ser vestido de vestiduras blancas y quiero vencer. Al que venciere, yo le haré columna en el templo y escribiré el nombre de mi Dios y de la ciudad de mi Dios y mi nuevo nombre. Yo quiero ser una columna en el templo. Yo quiero vencer. ¿Vencer qué, hermanos? Vencer todas las tentaciones, y vencer todas las pruebas, y vencer todas las persecuciones que sufrieron mis hermanos de antaño, que sufrieron nuestros hermanos de las épocas anteriores. Vamos a vencer. Y ese evangelio y este libro nos llegó a nosotros también. ¿Por qué? Porque también este libro es para la iglesia actual. Es para la iglesia. Porque si me están diciendo que este libro de Apocalipsis, hermanos, es solamente para los judíos, gloria a Dios. Yo no sé qué estamos haciendo, perdiendo el tiempo, y los ministros perdiendo el tiempo enseñándolo y predicándolo. Pero si este libro es para la iglesia, y el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias, entonces recibámoslo, practiquémoslo, reverenciémoslo, y pongamos nuestro corazón como algo verdadero, una revelación buena para nosotros. Amén, hermanos. Sigamos en este camino. Sigamos en este entendimiento, sigamos en este conocimiento, hermanos, aleluya. Fortalezcámonos en fe, hermanos, que las pruebitas que le vienen a usted ahorita y la hacen llorar. No, hombre, hermana, no, hombre, hermano, no sabe todavía cuando estén poniendo un buen fósforo, un buen tizón en los pies, hermanos, cuando el anticristo comienza a torturar a los cristianos, no sabe entonces todavía lo que es eso. Mis hermanos del antiguo tiempo lo pasaron. Si usted todavía, hermano, por esa razón lo que le hizo su hermana que está a la par ahí, usted ya no quiere venir al culto. No, hombre, hermana, Dios mío, hermana, no sabe todavía lo que es ser montado en un potro, hermano, que le estén jalando los pies y que se le abra su cuerpo desde abajo, hermanos, hasta arriba. No sabe todavía. Y todavía reniega, hermanos. Si usted todavía, hermano, anda con esas cositas por malas habladas, por malas entendidos, no sabe entonces todavía lo que es, hermano, ser colgado, hermano, de las manos con un peso terrible abajo, amarrado de las manos y amarrado los pies y que lo estiren, hermanos. Dios nos ayude, hermanos, porque la iglesia de hoy en día no quiere pasar por eso. Se nos está enseñando un evangelio cobarde. Se nos está enseñando un evangelio, hermano, de escapatoria, hermano, cuando tenemos que ser un evangelio de victoria, hermano. Un evangelio, hermano, que nos paremos firmes y digamos, muera o viva, yo no dejo de servirle al Señor. Amén, hermano. Yo no niego a mi Cristo. Yo no niego a mi Cristo. Ese es el evangelio que usted
tiene que predicar y pregonar. Venga lo que venga, pase lo que pase, usted se va a mantener firme, hermana. Usted se va a mantener firme, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Dios nos ayude, hermano. Me gozo, hermanos, por esta palabra que vino este día. Me gozo por esta enseñanza. Y yo sé, hermanos, que va a surtir una fuerza y un efecto espiritual en nosotros. Dios les bendiga a todos. Amén.